yo soy María Trader y estoy súper feliz y contenta de tenerlos una vez más en mi canal, así que les doy la bienvenida y les envío un fuerte abrazo. Espero que ustedes se encuentren súper bien este maravilloso día. Y el video de hoy se trata acerca de las estrategias en el análisis técnico en los gráficos OTC. Te enseñaré cómo ganar gracias a ello y a retirar tus fondos al final del video, así que míralo hasta el final. Y si todavía no han ingresado a mi grupo privado, les invito a que lo hagan de forma muy sencilla, solamente escribiéndome la palabra clave equipo en mi grupo de Telegram, ya que estoy compartiendo con ustedes señales de entradas y salidas y esto les ayudará muchísimo cuando hagan sus trades. Y también pueden unirse a mi chat personal de Telegram. Todos los enlaces están debajo de este video en la descripción. No te pierdas esta gran oportunidad. Amigos, comenzamos. Muy bien, amigos. Hoy es fin de semana y la bolsa está cerrada y solo están disponibles en el mercado los pares de divisas OTC. Estos pares de divisas son generados por la plataforma del broker y por lo tanto pueden operar en cualquier momento. Estos pares no funcionan con el análisis fundamental, pero el análisis técnico funciona muy bien y es bastante aplicable a ellos. Por lo tanto, hoy vamos a operar utilizando una estrategia basada en el análisis técnico. Y esta estrategia se basa en la identificación de los niveles de soporte y resistencia en una tendencia alcista, ya que actualmente no estamos en una tendencia bajista. Y vamos a ver todo tipo de patrones de análisis técnico, así como otras situaciones y patrones en el mercado. Hoy en el depósito tengo $100 y tengo previsto aumentarlo hasta $3.500 o $4.000. Además, si todo va muy bien, vamos a realizar una solicitud de retiro de fondos al final del video. Así que míralo hasta el final, ya que quizás algunos de ustedes aún no han retirado el dinero de la plataforma y es posible que ustedes tengan la duda de cómo retirar el dinero. Por suerte, el proceso no es nada complicado, es muy sencillo y les mostraré cómo hacerlo. Pero lo primero es conseguir el dinero. Y voy a empezar en cuanto vea el primer punto de entrada. Muy bien, amigos. Y aquí vamos a abrir un trade por 1 minuto hacia arriba. Vemos que en esta situación hubo un fuerte y constante movimiento bajista. Y este movimiento bajista también rompió el nivel de soporte. Además, tras llegar a este nivel empezaron a formarse velas verdes. Y fue en ese momento cuando abrimos un trade, porque después un fuerte impulso de un nuevo movimiento al nivel, así como un fuerte impulso que rompe un nivel, se produce un movimiento correctivo y un pullback en sentido contrario. Y por regla general, en estas situaciones, 1 minuto es suficiente. Muy bien, amigos, continuemos. Y en este momento vemos que el precio se ha movido hacia arriba, con fuertes velas verdes, y el movimiento ha funcionado muy bien. Además, estos patrones no solo funcionan bien en los gráficos OTC, sino también en los pares de divisas convencionales. Así que, amigos, ha sido un buen comienzo. Vamos a buscar el siguiente punto de entrada. Aquí tenemos un nivel de resistencia y podemos ver que los máximos del precio se forman a lo largo de la línea horizontal y los mínimos del precio se forman a lo largo de la línea de tendencia alcista. Y aquí podemos ver el patrón de análisis técnico llamado triángulo ascendente. Y en esta situación sugiero abrir un trade por 2 minutos hacia arriba, ya que hay una mayor probabilidad de que el precio rebote en la línea de tendencia y continúe moviéndose hacia arriba. Además, es muy probable que próximamente se produzca una ruptura de esta figura. Es decir, se producirá una ruptura del nivel de resistencia, porque vemos que en este momento la figura triangular termina su recorrido y hay un estrechamiento hacia el final del triángulo. El rango del movimiento de los precios se están estrechando. Por lo tanto, hay una comprensión del nivel de resistencia y como consecuencia hay una ruptura del nivel. Creo que aquí 2 minutos serán suficientes en esta situación. Así que, amigos, vamos a esperar el resultado de nuestro trade y ver qué vamos a conseguir.
Excelente amigos, eso está muy bien. Como podemos ver, el precio ha seguido subiendo y el nivel de resistencia se ha roto. Y aquí estamos obteniendo nuestras ganancias. Este tipo de patrones funcionan muy bien por sí mismos. Todo va bien, así que continuemos. Aquí tenemos un nivel de soporte en la parte inferior y vemos que el precio se acerca constantemente a nuestro nivel. Además, después de tocar este nivel se empieza a formar una vela verde. Entonces amigos, abrimos un trade por 1 minuto hacia arriba. Y como ya sabemos amigos, en situaciones así, después de un fuerte impulso del movimiento hacia este nivel, habrá una corrección. Y de este nivel habrá al menos un pequeño pullback hacia arriba o algún tipo de movimiento correctivo. Y como podemos ver en la mayoría de los casos, funcionan así estas situaciones del mercado. Y por regla general, amigos, en estas situaciones 1 minuto es suficiente. Así que amigos, esperemos el resultado de nuestro trade y ver qué vamos a conseguir. Bastante bien amigos, el precio ha vuelto a subir y estamos obteniendo ganancias. Además, tuvimos tiempo de trabajar con este movimiento en particular. Continuemos y busquemos la siguiente situación del mercado. Aquí abajo tenemos un nivel de soporte. Y también vemos que después del toque del nivel hubo un pullback. Y aquí después del pullback el precio se acerca de nuevo a nuestro nivel. Así que aquí vamos a abrir un trade por 2 minutos a la baja, ya que creo que el precio seguirá moviéndose hacia este nivel, porque el potencial general del precio también está bajando. Y creo que aquí 2 minutos serán suficientes, incluso teniendo en cuenta una posible corrección. Así que amigos, esperemos el resultado de nuestro trade. Amigos, efectivamente el precio ha seguido avanzando hacia nuestro nivel y estamos obteniendo beneficios. Con 2 minutos en esta situación fueron suficientes. Y también podemos ver que en este momento hay una especie de aumento en nuestro nivel y es muy probable que próximamente se rompa. Así que amigos, aquí vamos a abrir un trade por 1 minuto a la baja, ya que el precio tiene un excelente potencial a la baja. Y creo que próximamente se producirá una ruptura del nivel. Además, justo en este momento vemos que se empieza a formar una vela roja con un fuerte impulso del precio, pero creo que tendremos tiempo para trabajar con este movimiento. Así que amigos, vamos a esperar el resultado de nuestro trade y ver qué vamos a conseguir en este momento. Bastante bien amigos, este nivel se ha roto y estamos obteniendo muy buenas ganancias. Y el precio tiene un buen potencial a la baja. Así que amigos, sigamos adelante y busquemos el siguiente punto de entrada para continuar. Aquí tenemos un nivel de resistencia. Y también podemos ver que tras el pullback, el precio se acerca de nuevo a nuestro nivel y se está produciendo un tipo de movimiento alcista. Entonces aquí abrimos un trade por 2 minutos hacia arriba, ya que el precio tiene un excelente potencial alcista y lo más probable es que próximamente este nivel se rompa. Abrimos aquí un trade por 2 minutos teniendo en cuenta una posible corrección. Así que amigos, esperemos el resultado de nuestro trade. Muy bien amigos, tras un pequeño retroceso a la baja, el movimiento alcista continuó. Y ese nivel fue superado con fuertes impulsos de velas verdes. Y aquí amigos estamos obteniendo muy buenas ganancias. Esa situación funcionó perfectamente como podemos verlo, así que propongo abrir un último trade para el día de hoy. Y ahora vamos a buscar alguna situación en el mercado para continuar. Aquí vemos un nivel de resistencia y sugiero inmediatamente abrir un trade por 1 minuto hacia arriba, ya que el precio tiene un excelente potencial alcista y creo que este nivel se romperá próximamente, porque es el segundo toque de este nivel en los últimos 5 minutos.
y como el precio se mueve con bastante fuerza, creo que al menos se producirá un falso break. Y así podremos trabajar con el movimiento del precio. Muy bien amigos, entonces esperemos el resultado de nuestro trade y ver qué vamos a conseguir. Muy bien amigos, el precio ha seguido subiendo y este nivel se ha roto. Vemos que el precio se ha consolidado por encima de este nivel. Por lo tanto, aquí estamos obteniendo muy buenas ganancias. Y estoy feliz porque ya tengo $4,000 en el depósito, así que sugiero terminar por el día de hoy. Y como les prometí, ahora ya que hemos terminado, les voy a mostrar cómo hacer una solicitud de retiro. Pulsamos el botón retirada y entramos en el menú de retirada. En la casilla superior ponemos la cantidad de $4,000, ya que este es el dinero que retiraré a mi cuenta. Vemos que en la columna de abajo ya se especifica automáticamente mi número de tarjeta bancaria. Entonces pulsamos el botón para confirmar y nuestra solicitud es aceptada. Y eso significa que pronto se tramitará mi solicitud y el importe se retirará de mi depósito y se abonará a mi tarjeta. Así que amigos, ustedes ahora ya aprendieron cómo hacer un retiro desde la plataforma. Así que espero que puedan retirar todos sus fondos con normalidad, ya que este proceso no es nada complicado. Es súper sencillo y yo estoy segura que ustedes van a poder retirar todos sus fondos muy fácilmente. Así que yo les recomiendo que ustedes siempre busquen situaciones similares, trabajen y ganen dinero. Sobre todo, que tengan muchísimo éxito en el trading. Y como consejo final, les recuerdo que sean constantes y siempre busquen aprender al máximo para que así puedan generar siempre su propia estrategia de trading. Bueno mis queridos amigos, hemos llegado al final de este gran video. Yo estoy súper feliz y agradecida de que ustedes se hayan quedado conmigo hasta el final. Ahora espero que ustedes puedan aprovechar toda esta información y estas estrategias y puedan utilizarlo en situaciones similares y generar muchos ingresos. Y también ustedes ya aprendieron cómo retirar fondos desde la plataforma, así que espero que lo hagan sin complicaciones. Les deseo todo lo mejor del mundo en el trading y nos vemos en el próximo video, pero antes suscríbanse a este canal, denle me gusta, comenten y compartan con todo el mundo. Y si no han ingresado todavía a mi grupo privado, háganlo solamente escribiéndome la palabra clave equipo. Nos vemos. Chao, chao.